Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta oportunidad. Les saludamos desde la cabina de Radio 760 en este su programa Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos que el Señor nos conceda un día más de vida, el precioso sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario para salvarnos. Y agradecemos, amados hermanos, el que Él nos dé la oportunidad de poder meditar, reflexionar, estudiar juntos la palabra que Él dejó escrita en el libro que nosotros llamamos Biblia, amados hermanos. Esa colección de escritos en los cuales Dios se ha ocupado, que llega a nuestros días para mostrarnos su amor, su bondad, su gracia, su fidelidad y sobre todo poder instruirnos como sus hijos. Agradecemos, amados hermanos, también el privilegio que nos da de poder acompañarle en su hogar, en su vehículo, en su centro de trabajo, centro de estudios, en esos centros de asistencia de salud, tanto públicos como privados, o en los centros carcelarios, o donde usted nos está haciendo el favor de sintonizarnos. Le agradecemos y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, amados hermanos, para tratar de redimir un poco el tiempo y aprovecharlo, hemos estado estudiando durante algunos días una serie a la que titulamos Mirad. Esta serie, amados hermanos, tiene como propósito el que nosotros nos enfoquemos en aspectos relevantes que Dios quiere que conozcamos. Sobre todo en estos tiempos, amados hermanos, donde ha habido una aceleración en cuanto a acontecimientos proféticos, hechos, actividades o situaciones que encajan, amados hermanos, dentro de la profecía bíblica. Durante mucho tiempo, amados hermanos, de hecho, desde que el Señor Jesucristo partió de esta tierra, después de haber resucitado, después de haber concluido esa obra magistral, esa obra maravillosa, de salvarnos mediante el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario y sobre todo resucitar, vamos a resucitar para garantizar así el hecho de que Él había cumplido la obra que Dios le había encomendado. Se ha estado hablando de su regreso. Los discípulos hablaron de su regreso. Después ya los discípulos convertidos en apóstoles durante el desarrollo de lo que se llama la iglesia, han estado pregonando el regreso del Señor Jesucristo y entre ellos también, amados hermanos, se levantó un apóstol adicional, un apóstol que la gentilidad y todo el mundo reconoce como genuino apóstol del Señor Jesucristo. Hablamos de Saulo de Tarso, a quien se le cambió el nombre y se le conoce hoy en día como el apóstol Pablo. Él también estuvo enfatizando sobre el regreso del Señor Jesucristo, y al apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol más joven del grupo de hombres que el Señor llamó durante su ministerio terrenal, a él se le da el privilegio, amados hermanos, de escribir el Apocalipsis. Es el libro que nos habla sobre los acontecimientos que han de suceder al regreso del Señor Jesús. Pero el punto es de que Él ha estado hablando de su regreso desde que Él se fue, amados hermanos. Han pasado aproximadamente 2000 años, o un poquito más de 2000 años, desde que el Señor Jesucristo prometió que Él iba a regresar, que Él iba a venir por su iglesia. Y por ende, amados hermanos, se ha estado predicando de su regreso. Algunos pues han perdido la fe, amados hermanos, han dejado de perseverar, han dejado de creer esa enseñanza y han apostatado o se han retirado o se han decepcionado de lo que
el Señor dejó en la palabra. Sin embargo, amados hermanos, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, y en el tiempo debido, tal y como lo hemos estudiado, Él envió a su Hijo nacido de mujer para que a través del sacrificio que Él realizara nos salvara. Entonces, amados hermanos, si Él cumplió en su primera venida, que era una muerte violenta, cruel, necesaria para que nosotros fuéramos rescatados y salvados, cuánto más no va a ser la segunda venida, en la que nosotros pues estamos muy orientados o que podemos ver en la Escritura. Si usted así lo decide estudiar a profundidad, se dará cuenta que la segunda venida del Señor está en dos etapas: la etapa que viene por su iglesia y luego la venida pública. Algunos han dejado de creer en la etapa en la que Él viene por su iglesia y se han enfocado ahora en la venida pública. Sin embargo, el hecho de que algunos hayan perdido la fe en que el Señor vaya a venir por su iglesia no significa que el Señor no vaya a venir. El Señor nos ordenó, como lo estudiamos en otra serie con ustedes, amados hermanos, a esperarlo, a prepararnos, a santificarnos, a perseverar, buscando su rostro hasta que Él venga, y no nos mandó a fechar en ningún momento su venida. Aunque algunos han tenido esa iniciativa, han tenido esa audacia de estudiar, de ir encajando ciertos acontecimientos o ciertas profecías dentro de la línea del tiempo, de la escatología, que se le llama al estudio de los últimos días o del fin de los tiempos, y lo han transmitido así, amados hermanos, a la iglesia, y han determinado algunas fechas, algunas de ellas ya hace un buen tiempo que pasaron y el Señor no vino. No significa que Él no vaya a venir, amados hermanos. Él no nos mandó a fechar la venida. Yo le invito a que usted busque detenidamente en cada uno de los pasajes de la Escritura, que usted lo lea detenidamente y usted vea por sí mismo que el Señor en ningún momento nos mandó a que fecháramos su venida. A lo que nos mandó que predicáramos que Él va a venir, tal y como lo hizo con sus siervos, los ministros de aquel entonces, los profetas, los hombres de Dios que hablaron inspiradamente de parte de Dios, que anunciaron la venida del Mesías en su momento. Ninguno de ellos se atrevió a poner fecha, amados hermanos, ninguno de ellos. Y la Escritura dice, Pedro escribe también, que ellos estudiaron diligentemente para quienes iban a hacer el cumplimiento de aquellas profecías, pero pasó el tiempo sin que ellos lo lograran averiguar, y ahora nosotros sabemos que esas profecías se cumplieron en Jesús, que las cumplió, y que esas bendiciones son las que nosotros estamos disfrutando hoy. Pero así como se cumplió la primera venida, y lo que quiero enfatizar es que la segunda venida se va a materializar, amados hermanos. Entonces, desde hace un tiempo, amados hermanos, hemos estado hablando de esta serie Mirad, es decir, pongan atención, estudien, reflexionen, mediten, profundicen, no desmayen, busquen, investiguen, etcétera. Todo eso nos exhorta esta palabra mirad que se encuentra en la Biblia. Ya vimos algunos mirad del Antiguo Testamento, así que le invito a que usted tenga la amabilidad, amados hermanos, de revisar en el canal de YouTube de Radio 760 y busque las enseñanzas si quiere acompañarnos, tomar notas y ponerse al día. O le invito a usted a que usted tome sus herramientas, las herramientas que el Señor bondadosamente nos ha dado el día de hoy, y que usted también empiece a estudiar, a ser diligente en cuanto a lo que el Señor nos habla cuando vemos el contexto, los versículos, los capítulos, los libros donde nos aparece esta palabra mirad. Y este mirad, como le repito, es en el énfasis de que nos fijemos, de que estudiemos, de que meditemos, de que reflexionemos, de que profundicemos en lo que ahí se está hablando, se está diciendo, y que hoy nosotros podemos leer. Bien, entonces en el programa anterior, amados hermanos, empecé a hablar un poco de la palabra mirad en el Nuevo Testamento. Y nos hemos detenido ahí en un pasaje, amados hermanos, que es la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3.
Le pido que me acompañe en su lectura. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y bien, amados hermanos, los estudios anteriores los hice en el orden canónico, es decir, en el orden en que los libros se encuentran actualmente en la Biblia. En esa Biblia que usted utiliza, sea la Reina Valera 60, sea la Biblia de las Américas, sea la Nueva Versión Internacional, la de traducción del lenguaje actual, la que el Señor le haya permitido a usted adquirir para leerla. En ese orden estudiamos los primeros pasajes, capítulos, versículos que hablan de la palabra mirad en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, amados hermanos, el Señor me ponía que empezara con este. Puso en mi corazón fervientemente el que hablara de este primero. Y lo tomé, amados hermanos, porque en él se nos habla del amor que Dios ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Sin duda alguna, alguien que ama con veracidad, con profundidad y con verdad es Dios. Vamos, Él es el amor puro por excelencia. Quizá alguno hoy, esta noche, me pueda decir: bueno, hermano, yo estoy decepcionado porque yo me enamoré de una persona y resulta que me decepcionó, me hirió, me lastimó. Vi manifiesto su amor, el amor del cual Dios habla. Y yo sé que, amados hermanos, inmediatamente todos nos referimos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, donde se habla de las diferentes facetas del amor. No voy a hablar de eso en esta oportunidad, sino que quiero enfocarme o terminar el tema que platicamos en el programa anterior. Y entonces, amados hermanos, Dios manifiesta su amor. Dios ha manifestado su amor y lo continúa manifestando, porque al día de hoy usted y yo todavía estamos con vida. A pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de altivez, de arrogancia, de miseria, de pobreza, de escasez, pero sobre todo de celos, de envidias, de resentimientos, de amarguras, de frustraciones, amados hermanos, Dios ha sido paciente y no ha apartado de nosotros su misericordia. Y nos ha concedido cada día la oportunidad de abrir nuestros ojos, de que podamos ver a nuestra esposa, en el caso de los varones, o en el caso de las mujeres, a su esposo, ver a nuestros hijos, a todos aquellos que componen nuestro núcleo familiar. No sé si usted ya tiene nietos y ya tiene bisnietos, o aún está disfrutando de sus hijos en un estado de niñez o preadolescencia, adolescencia, o ya son adultos, pero todavía no han decidido hacer su vida matrimonial. Pues en la etapa en que usted se encuentra, hermanos, Dios hoy nos ha manifestado su amor una vez más. El día de hoy hemos podido disfrutar de muchas bendiciones, nos ha dado la vida, nos ha dado salud, o aún cuando tengamos algún proceso, hermanos, que nos haga sentir plenamente feliz, sabemos que Dios está con nosotros, porque si Él ya hubiese apartado de nosotros su misericordia, amados hermanos, ciertamente ya hubiésemos perecido. Entonces, hoy, amados hermanos, vemos una vez más cómo Dios manifestó su amor. Y Él lo ha manifestado y lo ha afirmado. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos llamados hijos de Dios. Y a los hijos de Dios, amados hermanos, el mundo no nos conoce. Yo creo que esta parte donde la iglesia, desde hace un par de décadas tal vez, o década y media, amados hermanos, optó por sacar de las enseñanzas lo que es el pecado, las consecuencias del pecado, lo que es el enemigo y las formas en las que él actúa, amados hermanos, ha dañado mucho a la iglesia. Nosotros tenemos que hablar con la verdad. Y en la verdad, amados hermanos, en la Biblia completa está la verdad. Y está la confrontación entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre el mensaje pleno de Dios y lo que no es el mensaje de Dios, de lo que es la verdad de Dios y lo que es mentira. Y entonces, amados hermanos, esto nos ha afectado.
Y la iglesia, en lugar de mantener esa altura que la circunstancia amerita, que es de estar en la batalla espiritual, orando, intercediendo, clamando, gimiendo, congregándose, predicando la verdad plena del Evangelio, amados hermanos, para contrarrestar el sistema mundo, ese sistema que ha contaminado con violencia, con perversión, con odio, con resentimiento, con amargura, con guerras, etcétera, etcétera, a la humanidad, y que hoy, amados hermanos, es palpable incluso dentro de la iglesia, esa rivalidad que existe entre unos y otros, el odio, el resentimiento, la amargura, la frustración, como muchas veces dentro de la misma iglesia, amados hermanos, no se busca el bienestar del grupo congregacional, sino el mal, ¿verdad? Decir, este cayó porque yo sabía que era un hijo del diablo, o yo sabía que este no era un hijo de Dios, o yo sabía que este era un pecador. Pero, amados hermanos, lamentablemente se nos ha olvidado que a la iglesia vamos todos los que alguna vez fuimos pecadores. En la iglesia no empezó con santos, la iglesia empezó con hombres pecadores, hombres que han reconocido su pecado, que se les habló de la verdad, que se les enseñó que lo que se estaba realizando en aquel momento, lo que se pensaba, lo que se actuaba, lo que se hablaba, amados hermanos, era ofensivo a Dios. Y el Señor tuvo a bien manifestarse en nuestras vidas, mostrar su misericordia, a que nosotros nos arrepintiéramos y que tuviéramos un cambio genuino, amados hermanos. Se ha olvidado que la iglesia es un símil, ¿no? Algo que se parece a un hospital donde llegan personas con muchos problemas, donde llegan personas que tienen situaciones difíciles en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, y que necesitan, amados hermanos, del amor de Dios para ser restaurados, para ser sanados, para ser liberados. Entonces, amados hermanos, el mundo dice que no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y se nos deja ver que aún no hemos llegado a esa medida, a esa plenitud de lo que Dios quiere que seamos. Vamos a llegar a ser como Él es. En el programa anterior, amados hermanos, yo estaba mencionando y hablando de que se nos ha dado la dignidad, es decir, se ha puesto sobre nosotros el hecho de que podamos ser llamados hijos de Dios. Eso es un honor que no a cualquiera se le da y que también conlleva una responsabilidad. Y nosotros, amados hermanos, hemos olvidado ese compromiso. Traté de resumir en mi idea, traté de resumir toda la obra redentora desde el Génesis 3:15 en adelante, amados hermanos, pero se me fue el tiempo y no logré llegar al punto. Pero nosotros sabemos que el Señor nos salvó de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, es decir, del pecado, de la vida pecaminosa. De eso está hablando el Señor. Usted recordará que el Señor había creado un lugar, creó un huerto, donde puso al hombre, que es la expresión máxima de su creación, amados hermanos, porque fue al único al que el Señor tomó en sus manos y sobre el cual sopló aliento de vida. Es la única creación diferente a las demás. Si usted lee detenida y detalladamente el Génesis, se dan cuenta que todas las demás cosas fueron creadas por la palabra de Dios, con excepción del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios dice que tomó entre sus manos, entre sus dedos, el polvo de la tierra, lo molió, lo hizo una figurita, seguramente su saliva bendita también la puso sobre aquella tierra y formó un muñequito de nieve, de lodo, y al tener ya esa figura formada, sopló sobre ella el aliento de vida, y ahí nació el hombre, fue creado el hombre. El hombre fue creado por Dios. Y quiero enfatizar ese punto. El hombre fue creado por Dios. Y por mucho tiempo, amados hermanos, la iglesia ha permitido que se levanten corrientes que atacan la creación del hombre. Hay un grupo que habla que la creación es el fruto de una gran explosión que sucedió hace miles de millones de años. Lo que estas personas han querido obviar, amados hermanos, es que cuando ellos tratan de conciliar el tiempo del Génesis con el tiempo que sus estudios, la datación por carbono 14
y todos esos métodos científicos que hoy en día, amados hermanos, existen y que no vamos a negar que existen, y que muchos de ellos pues actúan con una precisión respetable, no se dan cuenta que la Biblia no habla de un periodo de creación, sino que la Biblia habla de la creación desde el principio y de una serie de eventos que han sucedido hasta llegar a lo que llamamos nosotros la creación adámica, ¿verdad? La creación adámica es desde el tiempo de Adán para acá, pero antes de Adán ya habían otras criaturas que la Biblia las menciona. El asunto ha sido que por cuestiones de traducción, amados hermanos, algunos han sido muy reservados a la hora de traducir la Biblia, han sustituido o han creído que la palabra que ahí se menciona, por no tener un equivalente exacto, lo mejor es traducirlo tal vez como un rinoceronte, traducirlo como grandes bestias marinas, pero nos habla de dragones, nos habla de reptiles grandes, nos habla de dinosaurios, nos habla de animales especiales que hoy, con la ciencia que existe, podemos equipararlos a los famosos dinosaurios que en su momento existieron y que hay, amados hermanos, evidencia de que efectivamente existen los esqueletos, los huesos. Estos son exhibidos en los diferentes museos del mundo. Muchos de ellos son muy populares, e incluso, amados hermanos, se han atrevido incluso a hacer una serie de películas basado en esa creación. Bueno, no vamos a hablar de cine esta noche, sino hacerle ver que todo eso ya estaba en la Biblia. Entonces, amados hermanos, el Señor en su momento, después de que el hombre peca, le da una promesa en Génesis capítulo 3. Usted sabe que en Génesis 3:15 es considerado por muchos el primer pasaje de la salvación de Dios a través del Mesías. El primer pasaje que habla de un Mesías, la primera profecía bíblica que habla sobre el Mesías. Entonces, amados hermanos, pasó cierto tiempo, no fue inmediato. Sabemos que Adán llegó a vivir hasta 900 años y los hombres que vivieron después de él y que ya fue después del huerto, amados hermanos, que ellos vivieron, después de que fueron expulsados del huerto, ya fueron sacados a la tierra, a este planeta, al sistema en sí, y que ya tuvieron que enfrentarse a la necesidad de sembrar, de cosechar, de utilizar aquellas herramientas que Dios había dado, entre las cuales está el cerebro, amados hermanos, esa obra de pensamiento hermosa que pues realiza el cerebro. Pues empezaron a sacar esas ideas que Dios había puesto en el corazón de cada uno. En el libro de Eclesiastés dice que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones, es decir, que ha puesto cosas que a veces no vienen a nuestra memoria, pero que Dios ahí las ha puesto, y que fueron las que aquellos hombres empezaron a desarrollar conforme la necesidad. Empezaron a desarrollar la forma de cultivar, la forma de cuidar el ganado, la forma de la producción, etcétera, etcétera. Pasaron muchos años hasta que el Señor, en tiempos ya que llamamos después de Cristo, vamos a llamar ya en el calendario moderno, que no se llamaba así, porque debemos de ser claros y sensatos, que el tiempo tal y como lo conocemos, este nuevo calendario gregoriano que se llama, no fue impuesto ya en esta época moderna. Pero, amados hermanos, partió el tiempo. Y hay un antes de Cristo, un AC, y hay un DC, un después de Cristo. Nosotros estamos viviendo ahorita el después de Cristo. Se ha puesto el evento del nacimiento del Señor Jesucristo como el comienzo de una nueva era. Y eso fue lo que se acordó, digamos, a nivel mundial, y que muchos países, no todos, pero sí una gran mayoría, ha aceptado este calendario gregoriano que hoy nosotros utilizamos para programar nuestras diferentes actividades, y que está compuesto de 12 meses, meses de 30, de 31, de 28, 29 días, dependiendo del tipo de año que nos toque vivir, pero que tiene ese plazo de 365 días. Entonces, amados hermanos, dice Gálatas 4 al 7, que
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, amados hermanos, se nos habla de una dignidad que nosotros habíamos perdido. Cuando Adán pecó, sabemos, amados hermanos, que Adán peca porque él no instruye a su mujer. Yo le invito a que lea detenidamente el Génesis. Muchas veces nosotros somos muy groseros al querer acusar única y exclusivamente a Eva. Y si bien es cierto, la Biblia dice que Eva fue la engañada, el hecho es de que Dios tuvo que castigar a Adán porque a Adán se le había dado la comisión de instruir a su mujer. Ahí vemos que cuando nosotros dejamos de pregonar la verdad que Dios nos ha encomendado, amados hermanos, las consecuencias son serias y podemos perder a nuestra familia, podemos dañar a nuestro entorno, podemos dañar a aquellos que están con nosotros. Entonces, amados hermanos, es importante que no olvidemos esa bendición que Dios quería darnos. De hecho, amados hermanos, Lucas nos recuerda eso, porque cuando Lucas hace o desarrolla, mejor dicho, toda la genealogía desde Jesucristo hasta Adán, dice que Adán era hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, no era una criatura de Dios solamente, no era una creación de Dios solamente, era hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, esa dignidad Dios nos la ha restituido a través del sacrificio de Cristo Jesús. El problema es que nosotros, amados hermanos, hemos perdido el enfoque. Pero antes de decirle lo que quiero decirle, que es donde yo me tuve que detener porque ya no llegué en el programa anterior, estábamos analizando con los hermanos el capítulo 3, versículo 14 al 21 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Ahora vamos a leer el Evangelio de Juan, ya no la primera carta de Juan, sino el Evangelio que él escribe. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me detengo un momento acá, amados hermanos, porque aquí nuevamente nos vuelve a hablar de que Dios efectivamente ha manifestado su amor. Es importante que no olvidemos eso, que Dios ha manifestado su amor. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, amados hermanos, en esta porción bíblica que hemos leído, se nos recuerda, número uno, que era necesario que el Señor muriera, que el Señor tenía que morir, y de una forma que todo el mundo viera. Por eso fue necesario que lo crucificaran. La crucifixión, amados hermanos, fue un evento que era conocido públicamente. No había nadie que pudiera ignorar el hecho de que alguien había tenido que morir crucificado. Esa era la pena capital más temible en tiempo de los romanos. Los romanos utilizaron este método para martirizar y fueron muy crueles. Sabemos que esta práctica de la crucifixión se ha desarrollado en otras culturas, pero tal y como la aplicaron y la practicaron los romanos en su momento, no hay otra igual.
Entonces, amados hermanos, tenemos que interpretar adecuadamente la escritura, porque acá Jesús está haciendo una enseñanza que ya estaba en la mente y en el corazón de los israelitas en aquel momento, y que debería estar también presente en nuestras vidas, porque en el libro de Números, cuando se habla de esta porción, porque Jesús dice, así es necesario, y que el Hijo del Hombre sea levantado, pero él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ese pasaje está en el libro de Números, y se deja ver que el pueblo de Israel pecó una vez más contra Dios, como nosotros pecamos, amados hermanos, y la ira de Dios se encendió. Y Dios envió a castigar a estos israelitas rebeldes con una plaga de serpientes. Y estas serpientes, al morder, amados hermanos, a cada uno de los israelitas, morían inmediatamente. Israel empezó a clamar y Moisés intercede ante Dios, y Dios le da una respuesta de qué es lo que se debe hacer. Y él dice, haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Es decir, la serpiente tenía que estar atravesada por esa asta, vamos hermanos, no es que estuviera envuelta sobre el asta, sino que el asta atravesaba la serpiente. Y dile a los israelitas que cuando una serpiente los muerda, vean a esa asta que tiene la serpiente atravesada y van a vivir. Entonces, amados hermanos, cuando investigamos en la Biblia, porque la Biblia tiene todas las respuestas, el punto es que a veces nosotros no tenemos la paciencia o no queremos esforzarnos en el estudio, la meditación, la reflexión de la Biblia, y por lo tanto, amados hermanos, nos da pereza ir a buscar las respuestas, pero ahí, en la Biblia, hay muchas respuestas, que sí creo, me atrevería a decir que están casi todas las respuestas a las preguntas que nosotros generalmente nos hacemos. Y cuando vemos la serpiente, la Biblia deja ver que el enemigo es conocido como la serpiente antigua, el dragón, Satanás, el diablo, ¿verdad? Es así como la Biblia describe al enemigo. Entonces lo que estaba diciendo es que en aquella asta, aquel palo, aquella estaca o madera que atravesaba a la serpiente en aquel momento, iba a ser la respuesta para limpiar el pecado del pueblo. Efectivamente, cuando Jesús toma nuestros pecados, amados hermanos, porque él era inocente y los carga sobre sí, entonces él, al tomar él los pecados, amados hermanos, recordemos que el pecado es otorgarle un poder al diablo sobre nuestras vidas. Eso es el pecado, en pocas palabras. Esa es la verdad del pecado. Cuando nosotros hacemos algo malo, le estamos dando autoridad al diablo sobre nosotros. Y nosotros pertenecemos al enemigo cuando estamos pecando. Porque la Biblia dice, y Juan lo enseña, en la carta de Juan dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Así claramente, amados hermanos. Es una respuesta concreta, directa, precisa y concisa. Aquel que dice, no, es que yo no estoy pecando porque yo estoy siguiendo mis instintos, y es que el beber no es malo, ni el fumar, ni el hacer esto, ni lo otro. Amados hermanos, media vez esté en la palabra de Dios, o mejor dicho, esté escrito en la palabra de Dios, que eso es un pecado, es pecado, punto. No hay vuelta atrás, y todo aquello que es en contra de Dios es pecado. Y cuando nosotros cometemos pecado, amados hermanos, le damos autoridad al diablo para que él gobierne sobre nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, lo que el enemigo estaba diciendo, o lo que Dios estaba diciendo, es que en un palo, en un asta, en un madero que iba a estar exhibido, ahí iban a colgar a la serpiente. Y Jesús tomó los pecados de todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, sin él haber pecado. Y al morir en la cruz, amados hermanos, al derramar él su sangre, porque la Biblia también nos enseña que todo pecado, el Señor le dio a su pueblo leyes para los sacrificios, y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, amados hermanos, en esa cruz, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús se dejó crucificar, porque no es que los romanos lo crucificaran, él se entregó voluntariamente, él vino a cumplir la voluntad del Padre,
Él pudo haberse negado, pero no lo negó. Lo hizo, amados hermanos. Y al tomar sobre sí voluntariamente todos los pecados, los suyos, los míos, los de nuestra esposa, en el caso de los varones, o de su esposo, en el caso de las mujeres, de sus hijos, de sus nietos, de todos los que son parte de su núcleo familiar, amados hermanos, de los vecinos, de los amigos, etcétera, etcétera. Cuando Jesús toma sobre sí el pecado de toda la humanidad y muere en aquella cruz, lo que estaba haciendo es quitándole al enemigo la autoridad que él tenía sobre nosotros. Por eso es que cuando nosotros, amados hermanos, reconocemos ese sacrificio salvador de Jesús, nuestros pecados son perdonados y se nos devuelve la dignidad de hijos. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, número 1. Y 2, debe haber un compromiso de venir y exhibirnos a esa luz, porque en el principio, dice la Escritura, que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y era la luz de los hombres, la luz de la vida de los hombres. Jesús es la vida. Por eso él decía, está escrito, mejor dicho, que él dijo y mencionó con una seguridad que hoy nadie puede discutir: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, amados hermanos, él nos vino a hacer hijos. El problema ha sido, y es a donde yo quiero entrar, es que nosotros hoy hemos recibido una serie de enseñanzas incorrectas, una serie de enseñanzas que han sido torcidas o que seguramente el enemigo ha utilizado, amados hermanos, para que nosotros pequemos en contra de Dios. ¿Y cuál ha sido esto? Que si nosotros somos hijos, pues por lo tanto tenemos derecho a vivir como reyes, que tenemos derecho de mandar a Dios, que hoy, amados hermanos, como lamentablemente se maneja ya en muchos países con una astucia increíble, amados hermanos, de que cuando usted corrige a un hijo prácticamente lo está violentando sus derechos y por lo tanto usted puede ser llevado a la cárcel, amado hermano. Hemos permitido que ahora los que gobiernen el hogar sean los hijos, ya no sean los padres. A nosotros los padres se nos ha dado el privilegio, la bendición y la oportunidad de parte de Dios de poder ser medios de bendición, poder tener en nuestro hogar hijos, poderlos educar, criar, disciplinar en el amor del Señor y guiarlos a que sean buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos esposos, o en el caso de que tengamos hijos varones, que sean buenos esposos, buenos hombres, trabajadores, fieles, y en el caso de las hermanos que tienen hijas, pues de que sean mujeres entregadas, dedicadas, consagradas, santas, diligentes en cuanto a todo su actuar. Hoy, amados hermanos, se ha corrompido realmente la función del hogar y se han introducido ciertas actitudes donde ahora los hijos mandan. Y si el hijo le hace un berrinche y usted lo quiere corregir, lo puede llevar preso a la policía, el hijo le puede meter una orden de restricción, lo pueden multar, lo pueden separar, le pueden quitar. Incluso, amados hermanos, el hecho de que usted ejerza patria potestad sobre él. Y hoy en muchos lugares, amados hermanos, hay situaciones donde los padres se ven inclusive afectados, amados hermanos, en el hecho de que te puede pensar, si el hijo así lo decide, de acusar a su padre de abuso sexual, de abuso verbal, de violencia psicológica, etc. Y eso mismo, amados hermanos, ese mismo tipo de enseñanza se ha querido meter sutilmente a la iglesia y se ha logrado meter en algunas congregaciones donde se le dice: usted como hijo de Dios, usted tiene que ordenarle a Dios. Usted decrete, usted declare, usted proclame, usted haga esto y Dios está obligado a responderle porque usted es su hijo. Y no, hermano, no es así. El hijo clamó. Si es cierta, si fuera cierta esa doctrina, amados hermanos, si fuera cierto que nosotros tenemos tal potestad de que podemos doblegar el brazo de Dios, número 1, Él no sería Dios. Porque Dios no se dejaría doblegar por nadie.
Y tampoco un padre bueno, o un buen padre, mejor dicho, un buen padre tampoco se dejaría doblar por un hijo. Porque los padres, amados hermanos, aunque tengamos errores, aunque tengamos equivocaciones, aunque reconocemos que no somos perfectos, la vida nos ha ido enseñando, amados hermanos, y los años de experiencia nos han marcado y sabemos muchas veces que si nosotros no corregimos una actitud que nosotros ya tuvimos en nuestra adolescencia y que nos causó mucha tristeza, dolor, nos causó inclusive pérdidas, daños físicos, mentales, espirituales, amados hermanos, si lo estamos viendo en nuestros hijos, si no la corregimos, ellos también van a tener que sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Y muchos de nosotros pues no sabemos ser padres. Eso es algo que tenemos que reconocer, amados hermanos. Y si no le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para ser buenos padres, seguramente nos va a ir mal, amados hermanos. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, que era perfecto, que era sin mancha, que era sin arruga, que él había tenido un testimonio ante muchas personas donde dijo, el Señor mismo dice que abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Cuando llegó el momento en que él tenía que pasar por ese tormentoso sacrificio, amados hermanos, del Calvario, de los azotes, de que lo maltrataran, lo escupieran, lo insultaran y lo llevaran a crucificar, lo asesinaran con violencia, él en el Getsemaní clamó 3 veces al Padre, 3 veces. Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero si el Hijo si fuera cierta esa doctrina que nos quieren enseñar de que nosotros podemos doblegar el brazo de Dios, Jesús, que es el Hijo perfecto por excelencia y que tenía un testimonio claro, preciso y directo de parte del Padre, de que el alma del Padre estaba agradada con él, en aquel momento Dios hubiese cancelado la obra del Calvario, se lo hubiese llevado al cielo seguramente, y nosotros estaríamos más perdidos. Estaríamos perdidos por la eternidad, ¿no? Porque no habría un sacrificio que nos salvara. Pero Jesús clamó y lloró. Del libro de Hebreos dice que él lloró con ruegos, con clamor, con gemidos, para que aquel tormento no sucediese, pero sucedió, hermanos. Entonces quiere decir que no es cierta esa enseñanza, no es cierta esa doctrina, y nosotros a veces la hemos aceptado, amados hermanos. Yo también cometí ese error mucho tiempo, de decirles que Dios, usted decrete, usted proclame, usted diga, usted reclame, usted pida sus derechos. Amados hermanos, nosotros tenemos derechos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque nosotros, si nos examinamos, nos damos cuenta que no tenemos derecho de nada, no tenemos derecho de nada porque hemos pecado muchas veces de maneras que le han ofendido gravemente a Dios. Y Dios nos ha extendido su perdón y su misericordia. ¿Con qué cara perdón, hermano? Yo sí, por lo menos yo de mi parte le digo, Señor, ¿yo con qué cara te voy a reclamar derechos? ¿Con qué cara te voy a pedir yo que yo decreto, yo proclamo, yo declaro? No, yo te pido misericordia, Señor. Te ruego que tengas misericordia. Porque fíjese, amado hermano, que una de las cosas que a mí me ha impresionado, amados hermanos, en la Biblia es que a pesar de que la identidad del Hijo de Dios se mantuvo en secreto, porque así fue, amados hermanos, él no dejaba que se proclamara, los reyes, los soldados y algunos de los fariseos que reconocieron en Jesús su autoridad nunca fueron a ordenarle. Hubo un caso de un centurión, amados hermanos, que dice que su criado se enfermó y él mandó, de acuerdo a los evangelios, cuando unimos el relato de los evangelios, él dice que él mandó una comitiva que le rogara a Jesús que fuera y sanara al siervo de aquel hombre, porque él no era cruel con el pueblo. Él procuraba hacer el bien. Él no abusaba de su autoridad. Pero él podía haber llegado como soldado romano y le dicho, a ver, tú, el carpintero ese que dicen que sana, ven, que vengas a mi casa y que sanes a mi siervo. Podía hacerlo, porque él estaba representando al imperio que dominaba el territorio en aquel instante. Y había una ley que decía que todo aquel que se opusiera al representante del César, que era en ese momento el ejército romano,
estaba enfrentando a César y por lo tanto era digno de muerte, era digno de la pena capital. Pero dice que aquel soldado le mandó una comitiva a rogarle y cuando ya estaban cerca de su casa dice que él fue. Un evangelio dice que él fue, el otro evangelio dice que fue una comitiva, pero como haya sido, dice que se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo di una palabra. Solo di una palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Entonces él estaba reconociendo la autoridad. Él estaba diciendo: mira, yo puedo tener ahorita la autoridad terrenal aquí, yo puedo mandarte, yo puedo decirte que lo hagas, pero yo reconozco que mi autoridad, la autoridad que yo tengo en este momento, no supera la tuya. Porque si alguien tiene verdaderamente en sus manos el control de la vida de mi siervo y de mi vida y de todos los que estamos aquí, eres tú. Así que yo te pido, te suplico, que sanes a mi siervo. Entonces, amados hermanos, ni un soldado que tenía autoridad en aquel momento se atrevió a levantar la voz contra Dios. Y hoy hay gente, hay prédicas, hay enseñanzas, amados hermanos, que están ahí, que muchas veces son populares entre la gente. Usted proclame, usted decrete, usted diga, usted mande, usted dígale, usted reclámele a Dios sus promesas. Eso no es, amados, eso es pecado. Nosotros somos hijos de Dios. El que manda es Él. El que tiene autoridad sobre nosotros es Él. Porque Él no deja de ser ni Dios, ni Señor, ni Padre. Aunque nos haya dado el título de hijos, Él no deja de ser nuestro Padre. Y por lo tanto, el que nos corrige, nos disciplina, es Él. El que nos otorga su bendición es Él, si nosotros se lo sabemos pedir. Porque incluso, amados hermanos, nosotros siendo padres terrenales, nosotros no toleramos que venga un hijo nuestro a decirnos altivamente: mira, yo soy tu hijo, yo te demando a ti que me des esto y lo otro y aquello, porque yo soy tu hijo. Amor, hermano, perdóneme, lo mandamos de regreso a su cuarto, pues, diciéndolo educadamente. Porque no es así, amor. Entonces, amados hermanos, la Escritura nos dice claramente en Romanos capítulo 8, verso 13 al 17, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí nos enfatiza que los hijos se dejan guiar por el Espíritu de Dios, no se dejan mangonear, ni mangonean a Dios, no, se dejan guiar por el Espíritu, se dejan pastorear, se dejan apacentar. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, amados hermanos, somos hijos, sí, pero si somos guiados por el Espíritu. Por lo tanto, dice que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu. Entonces, amados hermanos, tenemos que asegurarnos de tener una comunión con el Espíritu Santo, que seamos guiados, apacentados, pastoreados por el Espíritu de Dios. Y también se nos demanda que padezcamos, porque somos coherederos con Cristo. No es que nosotros somos los dueños, es Cristo el que comparte con nosotros la herencia, pero la condición es que tenemos que padecer, es decir, que tengamos una vida intachable, así como Jesucristo la tuvo. Que sigamos su ejemplo, porque Él fue vituperiado, fue insultado, fue menospreciado por la gente, lo llamaban hijo de fornicación, lo llamaban que Él tenía el espíritu de los demonios, etcétera. ¿No, hermanos? Le faltaron el respeto a muchos hermanos, pero Él se mantuvo íntegro y se mantuvo realizando la obra de Dios. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Será que nosotros estamos haciendo la obra de Dios? Estamos predicando, estamos enseñando, estamos llevando a cabo la obra de Dios, porque, amados hermanos, nosotros se nos olvida que
tenemos una misión que hacer. Hay mucha gente que se está muriendo hoy sin conocer de Cristo. Tenemos familiares a los cuales no nos hemos predicado, amados hermanos, y que están necesitados de que Cristo sea anunciado a ellos y que ellos dobleguen su vida, que se entreguen a Jesús, que lo clamen como Señor y Salvador, que se arrepientan de sus pecados, para que al momento de partir, amados hermanos, puedan irse con Él por la eternidad y no que pasen una eternidad lejos de Él. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16 leemos lo siguiente, amados hermanos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, amados hermanos, en Filipenses se nos deja ver la tremenda responsabilidad que como creyentes tenemos. Primero, de ser obedientes, obedecer a la palabra de Dios, obedecer a la enseñanza, a la instrucción bíblica. Por lo tanto, nos tenemos que estar constantemente alimentando la palabra de Dios, amados hermanos. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a aprender disciplina? ¿Cómo vamos a aprender obediencia? ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo? Porque hoy hay muchas personas que dicen ser ministros de Dios y lo que están hablando son puras herejías, son mentiras, son engaños, son enseñanzas torcidas, son enseñanzas que no guardan el Espíritu de Dios, son enseñanzas que muchas veces lo que están haciendo es llevando al pueblo a cautividad otra vez, a cautividad de idolatría. Y ya no idolatría de un ídolo de madera, de bronce, de piedras preciosas, sino idolatría de un ministerio, de una situación de orden primario que está establecida en la Biblia, y que se nos habla de que hoy, si nosotros desobedecemos al apóstol, estamos bajo maldición, o al profeta, o al evangelista, al pastor, al maestro, amados hermanos, o a los que cantan alabanza, ¿verdad? O en que hoy ellos se creen dueños de la iglesia, o la gente piensa o creen que es por ellos que es salva. Piensan que son salvos por los cantos. Amados hermanos, nosotros no somos salvos por cuantos cantos nos sepamos, ni por cuantos coros cantemos, ni por cuántos pasajes de la Biblia nos sepamos. Todo eso es bueno. Pero la prioridad es que seamos hijos de Dios mediante el reconocimiento de nuestros pecados y mediante mantenernos en una vida de disciplina, de orden y agradable a Dios en todo momento, si mantenemos comunión con Dios en la lectura de la Biblia. El ser humano, amados hermanos, está perdiendo esa perspectiva. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos creó a nosotros, amados hermanos. No nosotros creamos a Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos autoridad para mandar a Dios ni para pensar que le podemos doblegar el brazo a Dios. Yo le invito hoy, amado hermano, que si usted ha permitido que esa falsa enseñanza lo domine y usted está proclamando, decretando, demandando, requiriendo, hoy se arrepienta, porque usted le está faltando gravemente el respeto a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando alguien hace lo malo así como actúa de esa manera, ofensiva a Dios? En Lucas 15 usted puede ver en la parábola que ese hijo menor siguió esa enseñanza y dijo: reclámale al padre. Y él fue y le reclamó: padre, yo quiero mi herencia, quiero que me des lo que me corresponde. Y se fue. ¿Y qué pasó con ese hijo? Perdió todo. Hasta fue a parar con los puercos. Pero Dios tiene su misericordia, porque aún estando ese muchacho con los puercos, reaccionó y regresó. Pero hay muchos, amados hermanos, que han actuado de esa manera y Dios les ha dado. Y cuando Dios les ha dado, se deberían arrepentir, porque están diciendo: bueno, Dios me está sacando ya, me está diciendo que me vaya. Y hay muchos que ya estando con los puercos, hay unos que reaccionan y hay otros que no. Hay otros que se han perdido por la eternidad. Génesis 1:26 y 27 dice: entonces
Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, si se da cuenta, más o menos este pasaje es contundente. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero fue Dios el que nos creó. Y Él sí nos dio autoridad y nos dio señorío, claro que sí, pero sobre las bestias, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias en la tierra. No sobre Dios. Aquí no dice, y Dios también se va a sujetar a ellos. No dice. Y usted va a ir a buscar la original, la versión que quiera, y no lo menciona. El Salmo 100, verso 3 también dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, verso 3. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que fue Dios el que nos creó. Fue Dios el que nos hizo. Bueno, por cuestiones del tiempo, amados hermanos, solo le voy a leer un pasaje más. En Job 38, versículos 1 al 6, usted sabe que Job pasó una tremenda prueba. Se atrevió a cuestionar a Dios, ya se atrevió a pelearse con Dios, ya se atrevió a demandar a Dios, imagínense. Y entonces Dios tiene que intervenir, le dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás, tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿A quién extendió sobre ella cordel? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? No, hermanos, nosotros no tenemos respuesta a ninguna de estas interrogantes, ¿no? Y tal vez lo que Dios, en resumen, lo que Dios le está diciendo a Job es, mira, yo creé todo lo que tú ves. Tú no interveniste en estas cosas. Aunque hoy te creas muy inteligente, muy desarrollado, que tienes mucha tecnología, que tienes esto, lo otro, aquello. Tú no has hecho nada. Fui yo. Y yo te creé a ti. Entonces, amados hermanos, la enseñanza, resumen en esta noche es que no olvidemos que somos creación de Dios y que somos hijos de Dios y que no perdamos eso de vista. Porque por esa razón hoy muchos se están perdiendo porque creen, que piensan o se les ha enseñado que pueden doblegar la mano de Dios. Bueno, amados hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que pasen una bendecida noche y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos hablando con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.